Nuria Barrios es una destacada escritora y traductora española. Ella vendrá muy pronto al Perú para participar del High Festival Arequipa 2022. Ella estará el viernes 4 de noviembre a las 10 de la mañana en un conversatorio con Teresa Ruiz Rosas y Enrique Planas. Y al día siguiente, el sábado 5 de noviembre a las 6 de la tarde, conversará con Patricia del Río. Pero Nuria también ha publicado hace poco el libro de ensayos La impostora, cuaderno de traducción de una escritora, publicado por Página de Espuma. Un libro que además obtuvo el premio Málaga de ensayo. Y es además un libro donde podemos encontrar una deliciosa reflexión sobre el mundo de la traducción y de la escritura también. Justamente sobre este interesantísimo libro, que yo se los recomiendo mucho, conversé con Nuria hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya funcionan desde hace un tiempo de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales, en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Nuria Barrios aquí en Letra Capital. Hola Nuria, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre dos cosas. En realidad, tú vienes pronto al Perú a participar en el High Festival de Arequipa 2022, pero también quisiera conversar sobre tu libro La Impostora, cuaderno de traducción de una escritora que ha sido publicado por Páginas de Espuma y que ganó el premio Málaga de ensayo. Y que además tiene una portada que a mí realmente me ha fascinado, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien, encantada de charlar contigo. Eh, bueno, yo quería empezar conversando sobre el libro eh, y preguntándote algo que me llamó la atención por el hecho de que, digamos, cuentas una anécdota muy divertida en el libro que nos da luces sobre el hecho de que la traducción pues tiene que ver mucho con el traductor, ¿no? Que el traductor de alguna manera toma decisiones al momento de traducir y por eso las traducciones no son iguales. Entonces tú cuentas una anécdota de uno de tus hijos que tenía que leer una novela de Jack London y tú le prestas tu ejemplar en el que tú la leíste por primera vez, ¿no? Y él llega a casa defraudado, ¿no? Molesto porque no es la novela que le habían pedido. Sí, efectivamente, le mandaron, yo creo que él tenía 12 años o por ahí, y le mandaron una de las lecturas escolares era lo que en mi época era La llamada de la selva. Y yo tenía mi ejemplar, que era un ejemplar del Círculo de Lectores. No sé si hay Círculo de Lectores en Perú. Aquí fue muy popular en los años 70 y 80. Realmente fue como la red bibliotecaria de las familias de clase media ajustada, nos suministraban todos los libros. Y yo tenía mi ejemplar de tapa dura, eran unos ejemplares ilustrados y se lo di feliz de esa especie de transmisión de que el libro que tú has leído lo va a leer ahora tu hijo. Y él me insistió que no era el libro que había enseñado su profesora, pero bueno, yo también le insistí y allá que fue, y efectivamente vino muy enfadado conmigo porque el libro no era el libro. Entonces, bueno, le dije, ¿cómo no va a ser el libro? Bueno, tanto insistió que fui a la librería, le compré el ejemplar que habían encargado en el colegio y para mi gran asombro, cuando había cambiado el título, en mi época era La llamada de la selva, ahora se llamaba, creo que era La llamada de lo salvaje. Y empecé a leer y no se parecía a nada. El primer párrafo era distinto, no solamente cambiaba el primer párrafo, es que había puntos y aparte donde en mi edición era punto y seguido, las palabras eran distintas. Me pareció escandaloso porque no me cabía en la cabeza de que eso pudiera ocurrir en la realidad. Y luego ya cuando ya empecé a traducir, me di cuenta de que había vivido
En realidad todos vivimos en un gran engaño porque siempre pensamos que los libros traducidos que llegan a nuestras manos son los libros definitivos. Siempre pensamos que el autor extranjero, sea albanés, uzbeco, de donde sea, ha escrito en español. Y no, no ha escrito en español, ha escrito en su idioma, que ha pasado por el filtro de una traductora o de un traductor y ha llegado convertido en algo parecido o muy parecido, pero no igual. Y cuando uno pierde esa ilusión originaria, es un golpe muy duro, la verdad. Te entra una desconfianza que ya no te abandona nunca. Sí, es cierto, es verdad. Porque claro, uno a veces, digamos, celebra la prosa de un escritor, ¿no? Pensando que tiene, cuando en realidad tiene que mucho que ver también con el traductor. Y hablando de esto, de estas decisiones, tú cuentas en el libro que la primera traducción que haces es de Banville, ¿no? O de su alter ego Benjamin Black, que es Sí, Venganza, ¿no? Eh, sí. y, y cuentas que estuviste en un dilema previo, ¿no? Es decir, justamente de seguir un poco la línea de la traducción española que ya existía, o eh, ir en tu propia línea, digamos. ¿Cómo fue eso? Horrible. Yo he pasado momentos terribles traduciendo. De repente, efectivamente, yo heredé, en este caso, a Benjamin Black, que es el heterónimo de novela negra de John Banville, y, y lo heredé de un traductor que acababa de morir y además que yo lo conocía, tenía muy buena relación con él. Y para mi sorpresa pasó lo mismo. Yo cogí el último libro que había traducido, el que había sido su traductor, que se llama Miguel Martínez Laje. Lo cogí en la traducción de Miguel y en inglés. Y empecé a traducir en mi cabeza. Y me di cuenta de que mi interpretación del texto no coincidía para nada con la de Miguel. El texto de Miguel, que era un texto muy bonito, tenía un estilo lleno de imágenes, muy elegante, pero no era para mí el estilo del autor. El estilo del autor era distinto. La versión en español era muy bonita, pero para mí era inexacta. Y entonces me planteé, fue un momento terrible porque Miguel ya no estaba, él había traducido ya muchas novelas de Black con muy buena aceptación y de repente pensé, ahora voy a llegar yo con la versión que creo que es la más ajustada, que no se va a parecer a la de Miguel y el lector atento va a decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con este autor? Y lo pasé, me tuve que plantear qué hago, intento traducir a lo Miguel o intento traducir, sí, siendo fiel al autor. Y bueno, decidí que era un absurdo ser fiel al traductor, que tenía que ser fiel al autor. Y, y fue otra cosa que aprendí. Bueno, aparte de la angustia que sufrí, aprendí que luego el lector, las lectoras, nadie dijo nada. A pesar de que para mí era obvio que el estilo era muy distinto, había un antes y un después, nadie se fijó. Y de repente recordé que antes de convertirme en traductora, yo había leído de una forma apasionada, y dejándome llevar por la historia, parándome de vez en cuando en alguna imagen muy llamativa o en una forma elegante o distinta de decir algo, pero básicamente dejándome llevar por la corriente de la historia. Y cuando uno hace eso, no va prestando atención a si el estilo es fiel más o menos al autor original, le da igual. Y eso también es una lección de humildad. No significa que tú dentro de tu oficio tengas que hacerlo lo mejor posible, pero también te hace ser consciente de que hay muchos tipos de lectura. Y, y eso es así, es una realidad, está la lectura. Es como, probablemente tú no lees igual que alguien que no se dedica al mundo de la literatura, que también lee por placer y no de una forma crítica, como harás tú. Entonces, bueno, pues vas metiendo niveles de lectura dentro de tu experiencia y,
Y creo que es una gran lección de relativismo y al mismo tiempo de fascinación, porque te das cuenta de que, más que nunca, de que la ficción no es una ciencia exacta y, sin embargo, quien la ejerce tiene que ser lo más exacto posible. Es una paradoja, pero es así. Ujú. Ahora, también es interesante que tú, además de traductora, eres escritora, lo cual, digamos, nos lleva o mejor dicho, tú reflexionas sobre eso, ¿no? En cuanto a la voz, por ejemplo, ¿no? Hablas de que como escritora, pues, tú muestras tu voz personal, pero que a la hora de traducir, más bien, trabajas desde el anonimato, le llamas. Sí, claro, es que son dos oficios, el de la creación y el de la traducción, eh, cuya materia es la misma, que es el lenguaje, son las palabras, pero su aproximación es completamente distinta. Entonces, efectivamente, mientras el creador, la creadora, en este caso yo como escritora, el objetivo es encontrar una voz, porque tu voz es tu forma de mirar el mundo, de interpretar el mundo, y tú buscas que sea distinta para que sea reconocible, encontrar un camino que sea tu camino, que sea la expresión de tu individuación, de tu ser, lo que te hace distinta, por eso el camino va a ser distinto. Mientras tú pules eso, trabajas en eso, como traductora tienes que hacer exactamente lo contrario. Como traductora tienes que ser lo más maleable posible, abandonar el camino que con tanto esfuerzo has abierto y entrar en un camino que lo más probable es que no tenga nada que ver contigo como escritora y empezar a intentar asumir y expresar formas de dialogar distintas, formas de ver el mundo distintas, formas de humor distintas y es muy desasosegante, pero al mismo tiempo es un ejercicio para la escritora que soy yo, es un ejercicio maravilloso porque me obliga a abandonar también un camino, una senda y, y aprovechar cosas que a lo mejor yo había desechado o no había prestado atención por estar demasiado centrada en solo un camino y de repente darme cuenta de la riqueza que hay fuera de ese camino y de lo que puedo incluir dentro de mi propio camino. Así que bueno, eh, es un ejercicio a la vez. Ser traductora y ser escritora eh, es un poco esquizofrénico, pero tienen un punto de riqueza mutua. La traductora enriquece a la escritora y la escritora ayuda sin duda a la traductora. Así que de la mano vamos una y otra. Claro, porque me imagino que digamos que claro, el hecho de que uno sea escritor o escritora, es un plus, me imagino, para un traductor, ¿verdad? De alguna manera pienso, o no sé. Pues mira, hay muchas teorías sobre este asunto. Yo creo que a muchas traductoras les molesta, además, y a muchos traductores les molesta eh, que se den más valor a, a quien además es escritor y se dedica a la traducción. Y lo entiendo, porque probablemente la persona que ama el lenguaje y piensa en el lenguaje y en sus posibilidades, eh, mm, tendrá las mismas herramientas y las mismas posibilidades eh, que un escritor. Lo que yo sí sé es que en mi caso, cada vez que en una traducción me he encontrado un problema de creación, porque en la traducción, aunque no son muy frecuentes, siempre hay algunas ocasiones en las que tienes que dar una solución innovadora que no está en el texto original, porque el texto original no es un calco del idioma de destino, que en este caso es el español, y hay que dar un salto, hay que ser audaz, hay que escuchar tu propio instinto, tu instinto lector,
y también apoyarte en la seguridad que te da el haber utilizado Sistinto Lector como escritora muchas veces. Entonces, a mí lo que me da es cierta seguridad. Me permite dar el salto creador con la seguridad de quien da esos saltos con cierta frecuencia en su vida profesional. Yo creo que eso sí es un plus que tiene la persona que se dedica a la escritura, además de la traducción. Ujú. Ahora que mencionabas eso de, digamos, de cierta molestia de los traductores a decir que los escritores tienen un plus, pensaba en algo que contabas en el libro, de este recelo que hay, digamos, entre los grupos de traductores por una traductora que también es escritora, o entre los escritores, ¿no? Con los escritores que traducen. Bueno, vivimos en un mundo, todos, ¿no? Vivimos en un mundo de recelos. Es curioso, vivimos en un mundo de paradojas. Se habla de la globalización, pero luego hay esta necesidad de tener un terrenito acotado al que solo se puede acceder con un diploma, a ser posible con un sello y enmarcado. Bah, es un absurdo. Entonces, bueno, creo que esos recelos no tienen ningún sentido. Ese es lo que se llama normalmente intrusismo, ¿no? Entre comillas. Al final, lo que habla por sí solo es el resultado, es la obra traducida. Y el resto es un bla, 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 que entretendrá a algunos y les dará cierta seguridad, pero que no va a ningún sitio. Es un disparate. Ujú. Un poco para ir terminando, Nuria, eh, tengo una curiosidad en el caso tuyo, que eres escritora y traductora, ¿cómo manejas esos dos espacios? Es decir, eh, cuando te llega una traducción, digamos, si estás en un proceso de escritura de un libro, paras, puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se da eso? Pues lo que hago cuando me llega una traducción, no me dedico más que a la traducción. Soy incapaz de compatibilizar escritura y traducción, porque son dos modos, por lo que te contaba antes del lenguaje, Claro. son dos modos de funcionamiento cerebral antagónicos y no pueden convivir. Entonces, cuando me llega una traducción que me interesa, me vuelco intensamente en ella y cuando la termino, tengo que dejar pasar un tiempo para que mi cerebro recobre sus circunvalaciones normales y me meto en la escritura. Pero para mí son cosas incompatibles. Pero me pasa con muchas cosas. Es como, hay gente que escribe y oye música. Yo no puedo. Yo, si estoy centrada, concentrada en algo, necesito tener toda mi atención centrada en eso que estoy haciendo y lo demás son distracciones, es ruido. Entonces, bueno, pues conviven pero separadas. Muchas gracias, Nuria. Ha sido un placer conversar contigo y te esperamos acá en el Perú. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Carlos.